el circuito de simulación funciona, ¿no? Funciona. Entonces eso indica que, pues bueno, no hay errores acá, ¿no? Solo el detalle de que darnos parámetros de beta, por ejemplo, son interesantes al momento de poder realizar polarización con transistores, ¿no? Ahora, en este caso, no tanto podríamos utilizar transistores de baja potencia, ¿no? Fácilmente podríamos suplirlo con un diodo Zener, ¿no? Si queremos conseguir un voltaje X para una corriente también baja, ¿no? Entonces, un diodo Zener suficiente sería, ¿no? Eh, Ahora, el propósito de utilizar transistores, obviamente, hace pues que tengamos que... Un momentito, por favor. Bien, entonces continuamos, ¿ya? Les decía, ¿no? La ventaja de utilizar un transistor radica en que con estos podemos manejar más corriente, ¿no? Eso significa, ¿no? Entonces, ese sería la- la- el justificante para poder utilizar transistores, ¿no? Si un diodo nos dice hasta unos 500 miliamperios para un voltaje determinado X, con un transistor podemos conseguir hasta 2, 3, 4 amperios, ¿no? Mucho va a depender de las características de potencia también del transistor, ¿no? Entonces, por ese lado se puede ganar. Ahora, también existen fuentes en las cuales podemos utilizar circuitos integrados también, que vamos a ver ahora, ¿ya? Los circuitos integrados también hacen eso, ¿no? Pueden manejar corrientes grandes, como mencionamos a tener al LM317, por ejemplo, ¿ya? Tiene también un rango de control de voltaje fijo, entonces nosotros podemos manipular aquello y podemos conseguir que esto también sea acorde a nuestros requerimientos, ¿no? También existen reguladores con circuitos integrados, por si acaso, ya de voltajes ya fijos y definidos, ¿no? Entonces, de esa parte también se ganaría buena parte por manejar corrientes también, ¿no? Entonces, esas son las características. Entonces, veámoslo de esa forma, ¿ya? Nosotros aquí, por ejemplo, y de colector tenemos un amperio, ¿ya? En este último caso que hemos resuelto, un amperio, fácilmente un diodo CN no me va a poder dar ese un amperio, ¿no? No me va a poder dar. Porque si yo multiplicase esa corriente, quisiese dar, digamos, esa corriente, pues bueno, necesitaría un diodo de más potencia, ¿no? Y comúnmente los diodos vienen hasta 2 watts, ¿no? De potencia. Entonces ahí un poquito nos limitaríamos, ¿no? Utilizando un diodo CN. Entonces ahí aparecen los transistores que coadyuvan ese trabajo. Ojo, que también el diodo Zener forma parte de este tipo de reguladores de voltaje, porque es un elemento de referencia, ¿no? Entonces, lo toma como un elemento de referencia para poder hacer la regulación del voltaje, ¿no? ¿Ya? O si es que fuese variable, en el sentido de que pueda yo cambiar los voltajes que yo quiero, o en el sentido de que yo quiera fijo, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que utilizar un diodo de referencia, ¿no? Zener en este caso. Ya, entonces, esa es la característica. Ya me han demostrado, he estado viendo sus trabajitos así rápidamente y ahí buena parte demostró, ¿no? Demostró que con la resistencia R de 2.94 ohmios funciona, ¿no? Ya, en la práctica habrá que ver qué transistor también se acomoda a mi caso, porque necesitaría un transistor que esté con esas condiciones, ¿ya? De operabilidad, ¿ya? Muy generalmente, en fuentes reguladas para transistores o con transistores, se utilizan, pues, se utiliza fuentes reguladas de serie, de tipo serie, ¿no? En este caso habíamos visto uno de paralelo, ¿no?
La desventaja radica en este tipo de fuentes, es que si es que hubiese algún tipo de cortocircuito en las resistencias de carga RL, ¿ya? Las resistencias de carga RL que tenemos acá, ¿no? Esta resistencia RL, ¿ya? Entonces, ¿qué ocasionaría? Ocasionaría que esa corriente sea grande, ¿no? Además, deje de circular también por el diodo Zener y propiamente por el transistor. La resistencia sería el elemento más versátil a ser destruido, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Ocurriría que pasa su potencia, empezaría a calentar y se abriría, y bueno, antes se dañaría y después se abriría, ¿no? Entonces, eso ocurriría. Entonces, cada rato estaríamos cambiando esa resistencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, para esos casos, generalmente, yo les digo, se utilizan fuentes de tipo serie, que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Fuentes de tipo serie, que el circuito básico consiste, miren, aquí está el circuito básico, consiste pues en un parámetro de referencia, un diodo Zener, una resistencia también que fracciona una corriente para polarizar el diodo Zener y dar de referencia a la base, obviamente. Ya, entonces, este tipo de circuitos, miren, no utiliza una resistencia en serie, ¿no? No hay resistencia en serie, ¿ya? Entonces, este circuito se mejora, ya este es un poquito el que más se utiliza y se hace una mejora. Y es más, este circuito, la configuración que tiene el transistor, también se puede utilizar para reforzar corriente en una fuente a partir de un circuito integrado, ¿no? Esa sería la novedad, ¿no? Existen fuentes a partir de transistores y circuitos integrados, ¿no? Entonces, la pregunta surgiría, ¿y para qué dos, digamos, un circuito integrado y un transistor, ¿no? Los circuitos integrados, ya les decía, tienen hasta cierta corriente de regulación, ¿no? Ya, para un voltaje determinado, pero puede regular hasta unos 2 amperios, por decir, ¿no? Más allá ya no. Entonces ahí ya entran los transistores nuevamente, ¿no? Obviamente de potencia también, ¿no? Que tenga más allá de esos 2 amperios, en este caso entre colector y emisor, ¿no? Entonces, consigo que se haga aquello, entonces tomando como patrón de referencia al circuito integrado desde ya y con ese transistor podría inclusive duplicar esa corriente. Entonces prácticamente tenía una fuente más poderosa que una convencional, ¿no? Tendría variabilidad de voltaje, obviamente cambiaría todo el sentido de voltaje, pero ganaríamos en corriente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Significa que podría fácilmente yo alimentar a ese punto muchos con el voltio que quiera alimentar, ¿no? Unos 9, por decir, ¿no? Podríamos alimentar 4 veces circuitos que utilizase con solo un circuito integrado, que sería 2, ¿no? Entonces, cosas así más o menos, ¿ya? Esa sería la característica, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver una parte de de los reguladores, ¿ya? En serie, pero mejorado, ¿ya? Un regulador en serie mejorado, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Vamos a volver a la presentación, ¿ya? A la presentación. Ya. Entonces, volvemos a la presentación que estábamos empezando. Ya, entonces aquí vamos a plantear un regulador, ¿ya? Un regulador, también lápices, aquí está, ¿no? Regulador, ya, serie mejorada, serie mejorada, ¿ya? Un regulador serie mejorado. Entonces, ¿en qué consiste, no? El regulador serie mejorado consiste en, bueno, utilizar como patrones básicos, ¿no? O como elementos básicos, la misma resistencia que estaba por ahí, ¿no? El mismo transistor también que estaba por acá, ¿ya? El mismo transistor. Y se acuerdan que en esta parte se unían y teníamos un diodo Zener, ¿no? Acá. Y el diodo Zener, ¿dónde iba? Se iba a tierra, ¿no? Así era el circuito, ¿ya? Entonces, por acá tenía yo la salida. Esto era BO. Esto era para mí BI, ¿ya? El voltaje de entrada.
aquí yo estaría teniendo el voltaje de entrada, ¿ya? Lo vamos a poner mejor, vamos a ponerlo aquí abajo, BI, ¿ya? Ese era mi circuito muy básico y elemental que habíamos puesto en la primera parte, ¿no? Ahí está, pueden observar ustedes la resistencia R, y la resistencia R obviamente representa la carga, esa estaríamos poniéndola, si se quiere, podemos completar a esta parte, ¿no? Podemos poner acá, ¿no? Entonces, podría yo fácilmente colocar una resistencia que hace de carga, ¿no? Hemos puesto RL acá, ¿ya? Pero qué cambio va a tener a partir de este circuito, ¿no? El cambio que le vamos a poner a este circuito va a ser lo siguiente. Miren, imaginen que los elementos que van a dejar de, o van a moverse, ¿no? En todo caso, el diodo se va a permanecer, pero va a tomar otra posición, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de que esto se acomode mejor. Vamos a borrar esta parte solo para recordarles, puse este detalle. Entonces, tendríamos por acá una resistencia, les decía, ¿no? Una resistencia y esto conectaba acá, ¿ya? Entonces, aquí se coloca otro transistor, ¿ya? Un otro transistor de las mismas características, ¿ya? Y esto se va a tierra, ¿ya? Por este otro lado, tendríamos el diodo Zener, ¿ya? El diodo Zener en esta orientación, ¿ya? Y para tomar parámetro de referencia, estaríamos consiguiéndolo a partir de un divisor de tensión, ¿ya? A partir de un divisor de tensión. Si la corriente fuese muy grande, podríamos colocar una resistencia por acá, que haría como una resistencia que limite ya corriente, para no, sabemos que el diodo Zener tiene una corriente con la que pueda trabajar, ¿no? Y esa corriente tienda a superarse, el exceso de corriente pueda fluir a partir de esta resistencia que estamos colocando acá, que le vamos a nombrar ahorita. Ya, esto para mí le podemos poner a cada uno sus detalles de indicativos, ¿no? Este sería el R1, este sería el R2, ¿ya? Este sería el R3, ¿no? ¿Ya? R3, y este sería R4, podemos poner en ese sentido más o menos, ¿ya? Entonces, miren, lo que cambió ha sido esta parte, ¿no? Y lo vamos a poner con líneas segmentadas, ¿no? Pero el principio sigue siendo lo mismo, a partir del regulador básico, ¿no? Todo esto es lo que se cambió. En lugar de esto, en el circuito básico y elemental que había un Zener que tomaba como referencia a partir de tierra y manejaba un voltaje, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el cambio que suscita, ¿ya? A ver, en este regulador, ya en este regulador serie mejorado, tenemos esta característica, ¿ya? A partir de lo que es miren, estamos tomando una tensión de exceso, podríamos considerarlo así, o en defecto una tensión por debajo de lo nominal, que estaría constantemente siendo monitoreada por el diodo Zener, ¿no? Y el diodo Zener, por su parte, va acoplada a la base de un transistor, ¿no? Y la base del transistor, obviamente, por sus otros dos extremos, está acoplada a lo que es el transistor, que es el principal, ¿ya? Entonces tendría esas características, ¿ya? Entonces, para empezar, yo puedo decir, el transistor tendría una característica de polarización, ¿no? ¿Ya? Eh, de, a partir de la corriente que se suscita en el voltaje de entrada. Aquí habría una corriente de entrada, ¿ya? Una corriente de ingreso, ¿ya? Pero ¿cómo calcularía en estas condiciones, considerando estos nuevos elementos, el voltaje de salida, ¿no? Entonces puedo decir, de acuerdo a la polarización que se tiene, miren, el diodo Zener siempre se polariza en inversa, vale decir, esto va a ser positivo y esto va a ser negativo. Eso indica que aquí hay una corriente por acá fluyendo acá, una corriente denominada I de base, que al fin y al cabo llegaría a ser la misma corriente del Zener, ¿no? Entonces aquí yo tendría, bueno, esto está mal, al otro lado, tendría una corriente también que estaría fluyendo por acá, denominada I sub Z, ¿ya?
Entonces, ¿a partir de qué? A partir de ese divisor de tensión, ¿no? Entonces, el divisor de tensión va a hacer que fluya esa corriente, ¿ya? Se me va a polarizar al transistor en este sentido. Va a haber un voltaje base emisor. A este le llamaremos Q1, ¿ya? Y este va a ser Q2, ¿ya? El transistor 2. Entonces, Q2, haciendo referencia a ese voltaje de polarización, le voy a llamar voltaje de polarización base emisor 2, haciendo referencia a Q2, ¿ya? Va a aparecer ese voltaje, ¿ya? También acá por el efecto de polarización aparece el B sub Z, ¿no? Porque tiene que estar encendido ese, ese seno, ¿ya? Entonces, en estas condiciones yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir lo siguiente, ¿ya? Que el voltaje base emisor 2 más el voltaje B sub Z, ¿ya? Más el voltaje B sub Z, más o menos tendríamos esta figura, ¿no? Como les hacemos referencia, a ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Estaría más o menos el diodo Zener así. No estoy cambiando nada, solo le vamos a dar una mejor orientación nada más, ¿ya? Al ánodo que está conectado a la base, ¿ya? Tenemos un emisor y tenemos un colector, ¿ya? El emisor sería este, ¿no? ¿Ya? Y por el emisor se está yendo a tierra. Así más o menos está nuestro circuito, ¿no? Por el otro lado, en este punto, va a haber una caída de tensión, ¿ya? Haciendo referencia a la resistencia R2, le vamos a llamar más o menos B2. Hay una caída de tensión denominada B2, ¿ya? Obviamente también acá, debido a la corriente de polarización que le da, esto se considera como caída de tensión B1 también, ¿no? Porque estamos tomando, ya les decía, un referente acá, ¿ya? Entonces, este detalle de voltaje para mí, en este otro circuito aclaratorio, este se llama B2, ¿ya? Debido a la corriente que fluye por acá, esto se polariza y aquí hay un B sub Z, ¿ya? Esto de igual forma se polariza y aquí hay un voltaje base emisor. Entonces puedo decir en estas consideraciones que el voltaje B2 va a ser igual a las caídas que se tiene en toda la rama, ¿no? Entonces, ¿dónde caen? ¿No? En B sub Z más en voltaje base y emisor, ¿ya? Esa sería la caída que se tiene, ¿ya? Entonces, eso va a ser, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿qué es para mí B2? ¿No? Ahorita en estas condiciones, lo que yo quiero saber es BO, ¿no? BO también podría calcular conociendo la resistencia de carga y conociendo la corriente de flujo que se tiene ahí, ¿no? Podría también partirse por ese lado e ir hacia el otro lado, ¿no? Pero también podemos averiguar el voltaje de salida a partir de estos circuitos que también forman parte del elemento regulador, ¿ya? Entonces, para mí, por el otro lado, puedo observar lo siguiente, ¿no? Si tomo acá un voltaje de referencia, ya acá está la resistencia, ya acá está la otra resistencia, ya. Esto se consideraría como B2, esto es B1, obviamente, ¿no? Este es R1, este es R2, ¿ya? En este extremo hay BO, ¿ya? Ya les decía, al hacer fluir una corriente va a polarizar en este sentido también por esta otra rama, porque es esta la otra rama, ¿ya? Y va a hacer que caiga una tensión B1 y B2, ¿no? Debido al flujo de corriente que se tiene acá, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero saber es cuánto es la caída de tensión en B2, y en B2 tendría que ser en este punto, ¿no? Porque en cualquier punto que sea acá, llegaría a ser B2. Entonces, digo por divisores de tensión, ¿ya? Por divisor de tensión tenemos, ¿ya? Por divisores de tensión tenemos que B2 es igual a la fuente total, que sería BO, ¿ya? Entonces, BO por el elemento donde cae,
¿no? En este caso sería la resistencia R2, ¿no? Entonces, estaríamos hablando por R2 sobre la suma de todo el conjunto Z, ¿no? En este caso sería R1 más R2. Eso representaría para mí B2, ¿no? En esta ecuación aparece BO. Entonces, podría fácilmente considerar esta ecuación, ¿no? Entonces, llamaría a la primera ecuación 1, esta la llamaría ecuación 2, ¿no? Podríamos decir, reemplazando B2 de ecuación 2 a ecuación 1, vamos a conseguir que la tensión de BO se refleje en función a los parámetros resistivos y los voltajes que se tienen. Podemos proseguir diciendo, ¿no? Reemplazando, vamos a decir, acá tengo espacio, ¿no? ¿Ya? Acá reemplazando, ya, ecuación 2 en ecuación 1, tenemos, ¿ya? Entonces, B2 vale todo esto, ¿no? Aquí le voy a volver, vamos a volverlo a copiar nomás, es igual a BZ más, decíamos, voltaje base emisor. Eso era, ¿no? Pero B2, ¿qué vale? B2 vale BO, ¿sí? BO por R2 sobre R1 más R2, ¿ya? R1 más R2. Esto es igual a B sub Z más voltaje base emisor, ¿ya? Entonces, de esta ecuación yo puedo despejar BO, ¿no? Despejando BO tenemos, ¿no? Despejando BO tenemos, ¿ya? Tenemos. Entonces, BO para mí va a ser igual a esto, ¿no? BO va a ser igual, ¿ya? Eh, R1 más R2 pasaría a multiplicar, ¿no? Sí, pasaría a multiplicar, ¿ya? A multiplicar a eh, BZ más voltaje base emisor. Y todo esto estaría dividido por R2, ¿no? R2. Entonces aquí puedo decir que BO es igual a, como afecta a todos, entonces esto podría escribirlo de esta manera también, ¿no? Se puede escribir así, ¿no? Podemos escribirlo así, ¿no? R2 sobre R2 más R1 sobre R2, ¿no? Por BZ, ¿ya? Más voltaje base emisor, ¿ya? De aquí podemos simplificar las R2 y me estaría quedando que me estaría quedando BO va a ser igual a 1 más R1 sobre R2, ¿ya? Por B sub Z más voltaje base emisor, ¿ya? Entonces, esta ecuación representa a lo que es el voltaje de salida considerando los parámetros resistivos que se tiene en este nuevo circuito, ¿ya? Entonces, esto lo podemos encuadrar, ¿ya? Bien, eso sería, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, ya, bueno, como no hay, entonces yo creo que con un problemita vamos a aclarar aquello, ¿ya? Entonces, si es que hubiese problema, debemos suponer, problema, ¿ya? Escribimos cuál será el voltaje, ¿ya?
de salida regulada, ¿ya? ¿Cuál será el voltaje de salida regulada proporcionada, ¿ya? Proporcionado para el circuito, para el circuito, ¿ya? Para el circuito. Si R1 es igual a 20K ohmios, ya R2 es igual a 30K, ya, y BZ es igual a 8.3 voltios, ¿ya? Y BZ es igual a 8.3 voltios, ¿no? Entonces, aquí es lo siguiente, ¿no? Entonces, yo voy a considerar este detalle acá. Vamos a colocar el transistor. El circuito estaría representado por este, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿ya? Y aquí, obviamente, este continúa, ¿ya? La resistencia que forma el divisor de tensión, ¿no? ¿Ya? Parece muy pequeñito mi transistor, pero por lo menos se nota que es transistor, ¿ya? Ahí le ponemos la resistencia y hace conexión ahí, ¿no? Hace empalme, ¿ya? Después, ¿qué más tenemos? Bueno, eso nomás, ¿no? No le pones resistencia de carga, tampoco te dice cuánto es la corriente en la resistencia de carga, ¿no? Entonces, este sigue siendo R4, le vamos a llamar R4, y aquí tengo una resistencia más, ¿no? ¿Ya? Esta resistencia en el anterior no le hemos puesto, se llama R3, ¿no? También le ponemos tal como está R3, ¿ya? En este caso, este es R1, este es R2, ¿no? R1 dice que vale 20K, 20K ohmios. R2 dice que vale 30K, 30K ohmios, ¿ya? El voltaje del diodo Zener, ¿ya? B sub Z sería este, ¿no? Más, menos B sub Z, ¿ya? Eso estaría valiendo para mí 8,3 voltios, ¿no? 8,3 voltios, ¿ya? 8,3 voltios. ¿Qué más tengo? Bueno, para empezar es eso nomás, ¿ya? Entonces, a partir de este circuito me piden calcular cuánto es el voltaje de salida, ¿ya? Si este fuese el voltaje de entrada, pero tampoco me menciona, ¿no? Y es más, para calcular el voltaje de entrada, habían condiciones también, ¿no? Pero en este caso no me están pidiendo eso, ¿no? ¿Ya? Vamos a proceder a calcular entonces, ¿ya? Entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir que esto, ¿no? Que primero que nada le ponemos solución, solución, ¿ya? Solución, ¿ya? Solución. Entonces, lo único que tenemos que retrotraer es la ecuación que habíamos deducido, que sería igual a 1 más R1 sobre R2, era, ¿no? Así era, ¿no? Esa es la ecuación. Ya por la suma de los voltajes B sub Z más el voltaje base emisor en este caso. Ahí es donde tenemos que arreglar por si acaso. Habíamos dicho que es base emisor de Q2, ¿no? Eso se me fue. Este es voltaje emisor 2 sería, ¿no? 2, ¿ya? Porque también tenemos un voltaje base emisor arriba, ¿no? ¿Ya? Entonces alguien, otro estudiante podría creer que es confundir fácilmente con lo de arriba. Entonces eso podemos poner acá, ¿no? El voltaje base emisor 2 sería acá, ¿ya? 2. Acá también manejamos con 2. Esto también es 2. ¿Dónde más hay? Aquí más hay, ¿no? 2. Aquí es 2. ¿Ya? Entonces todo eso llegaría a ser, ¿ya? 2, ahí está. Todo está después correcto. ¿Listo?
Entonces sería voltaje base emisor 2, ¿no? Cerramos ahí. Lo único que hago es reemplazar datos, ¿no? Entonces va a ser 1 más R1. ¿Cuánto vale R1? R1, 20K, ¿no? 20K. Y R2 vale 30K. ¿Ya? Entonces, como tengo 20 y 30K, además el voltaje del diodo CNS es 8.3. ¿Ya? 8.3 más el voltaje base emisor en un transistor generalmente es en su zona lineal 0.7. ¿Ya? Entonces de aquí sale veo. ¿Cuánto sale, compañeros? Veo. ¿Mm? ¿Cuánto veo? En este primero podríamos simplificar, ¿no? Podríamos hacerlo más simple, ¿no? K se simplifica con K, 0 con 0, 2 entre 3 sería, ¿no? ¿Ya? 2 dividido entre 3, más 1. Eso llega así y multiplicado por 8, 3 más 0, 7, estaríamos a 99, ¿no? Entonces, en esta parte llegaría a ser así, ¿no? 1 más 2 tercios, ¿no? 2 tercios multiplicado por 9. Así llegaría a ser, ¿no? ¿Cuánto sale, compañeros, esto? ¿Mm? A ver, inclusive el mismo 3 podemos simplificar, ¿no? Esto sería 3 más 2, así llegaría, ¿no? Esto con esto, y acá. Esto es 9, ¿no? Simplificaríamos, ¿no? Terceras 1, terceras sería 3. ¿Ya? Ahí, ¿cuánto me quedaría? Veo, llegaría a ser 3 más 2 sería 5. ¿Ya? 5 por 3, 15. ¿Eso sale, compañeros? ¿Eso le sale? Sí, dice. Ya. Entonces, ese es el voltaje que sale, ¿no? Veo para mí es 15. ¿Ya? A partir de esos componentes. ¿Ya? ¿Ya? ¿Preguntas? Ya, creo que no hay preguntas. ¿Ya? Entonces, a ver. ¿En qué influyen las resistencias 3 y 4? A ver, no le logré captar. Las resistencias 3 y 4, ¿en qué influirían? Las resistencias 3 y 4. La 4, por ejemplo, es la que va a facilitar pues que la corriente de polarización hacia la base, conjuntamente al transistor Q2, sea lo suficiente como para que pueda, como en el básico, ¿no? Esto es Q2, ¿no? Y esto es Q1, ¿ya? Como en el circuito básico, ¿no? ¿Qué hace? A ver, este circuito básico, aquí está, ¿no? Circuito básico, miren. Esta resistencia sería, ¿no? Esta R en este caso lo hemos llamado nosotros, para empezar la 4. R para mí representaría, miren, donde tengo R, dos corrientes, ¿no? Debería de fluir por ahí dos corrientes, ¿dónde está? Aquí, en este ejemplo lo debemos tener, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde hemos calculado R acá? Aquí está, ¿no? R, ¿no? La caída de tensión que se tiene por IZ más I de base, ¿no? En nuestro caso, ¿qué sería? IZ no sería, ¿no? Porque a partir de ahí se fraccionan dos corrientes. Uno se va a la base del primer transistor y el otro se iría al Zener en realidad, ¿no? Entonces, en nuestro caso pasaría eso, pero, a ver, más o menos así, ¿no? ¿Dónde está mi dibujito? Acá, ¿no? Entonces aquí iría una corriente, ¿no? Habíamos dicho una corriente. Bueno, no le hemos puesto nombre, ¿no? Solo era la suma, ¿no? Aquí tendríamos una corriente denominada I de base 1 le llamaremos, ¿no? Porque es transistor 1. Y por este otro lado iría una corriente, ¿no? Y como está entrando por el colector, entonces esto ya sería I de colector, ¿no? Que lo voy a borrar ya. Más allá le voy a mover. Entonces, por aquí estaría entrando una corriente también, a partir del nodo, obviamente me refiero, ¿no? Sería I sub C, ¿no? Este sigue siendo Q2, ¿ya? Sigue siendo Q2. Entonces, de esa forma tendría que calcular. Ahora, esa corriente de conector
tiene que ser lo suficientemente para que la base también tiene que el voltaje de referencia correcto, ¿no? Entonces, igualito que el diodo Zener también, ¿no? Para que esté encendido en todo caso, ¿no? Entonces, eso va a depender también del diodo Zener que tengo ahí de 83 voltios, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer, ¿no? L4, ¿ya? Garantizar que el transistor esté en estado encendido, obviamente conjuntamente el diodo Zener que tenemos ahí, ¿ya? Por R3, ¿no? R3 está ahí para limitar corriente también, ¿no? Por decir, ¿no? A ver, puede ocurrir un detalle, ¿no? Si de repente la corriente, debido a un corte que pueda existir, ¿no? A ver, si hay un corte en el transistor Q2, la máxima corriente que va a fluir va a ser a partir del colector y el emisor, ¿no? Hacia tierra estaría yendo, ¿no? Entonces, eso sería considerado cuando hay un corte ahí, sería saturación, ¿no? Se le llama saturación, es otra zona de trabajo del transistor, ya en algún momento les he mencionado, ¿no? En saturación pues, se presentase una caída de tensión ahí, ¿no? En la resistencia R3, que ya no sería 0,7, sino estaríamos hablando de saturación de 0,8 voltios, ¿no? Estaría por encima del voltaje. Entonces, prácticamente R3 estaría trabajando como limitador de corriente, ¿no? ¿Ya? Fraccionando, obviamente, miren, va a ir una parte de corriente y una fracción iría por acá, ¿no? Una parte de corriente iría por acá y una parte de corriente iría por acá. Pero en esta corriente que va por el E3 no tiene que ser tan grande respecto a la otra, porque esa corriente es la que tiene que habilitar entre lo que es colector y emisor del transistor Q2, ¿ya? Tiene que habilitar esto, ¿no? Para que exista una garantía de referencia para el transistor, ¿ya? Ahora, R3 tampoco puede estar ahí, ¿no? Solo se puso para como elemento de protección, ¿no? ¿Ya? Podemos sacarlo, igual funciona, ¿ya? Eso sería, ¿no? Por R2, por R1 y por R2 más o menos estaríamos hablando ahorita para calcular la tensión de salida de los 15 voltios, ¿ya? A ver, podemos ver un poquito, podemos ampliar si quieren esto, ¿no? Podemos ampliar, a ver, espero que como en el anterior nos resulte. ¿Dónde hemos puesto? Era este, no era este. Era el primero, ¿no? Este era. Por ejemplo, aquí nos pedía calcular. Él va a diseñar, que tenemos que diseñar, ¿no? Tenemos que calcular todos los parámetros. En este caso, R y el diodo Zener, ¿no? De igual forma, podríamos hacer por este otro transistor que estamos tratando de mejorar, ¿no? Porque decíamos que es un regulador mejorado. ¿Ya? Entonces, ¿qué se podría hacer? Todo B sub Z se consideraría el referente a partir, pero de otro Zener con el transistor Q2 incluido, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Lo que hemos hecho calcular el valor de la resistencia, ¿no? Entonces, para calcular el valor de la resistencia, necesitábamos conocer la corriente I sub Z, primero que nada. Necesitábamos conocer la corriente I de base del transistor que está ahí, ¿no? Entonces, para saber la corriente de I de base, pues obviamente tenemos que conocer también la ganancia, porque a partir de aquello también se puede saber, ¿no? Entonces podemos conocer de antemano valores también, cuánto esa fuente necesita, digamos, en voltaje y con qué corriente, ¿no? Entonces, por eso los datos en este caso eran voltaje de salida 12, era corriente de salida 0,5 y el beta era 50 para ese transistor, ¿no? Ahora, para el transistor que yo quisiese calcular, el que está abajo, tendría que considerar también estos parámetros, pero como está por el lado de la base, usted sabe muy bien que la base siempre maneja corrientes muy bajas, en el orden de los microamperios estaría. Y la del colector siempre está en el orden de los miliamperios, ¿no? Eso habíamos visto en transistores de mediana potencia. Ahora, si queremos una fuente que te dé un amperio entre colector y emisor, ya estaríamos hablando pues ya corriente de colector en el orden de los amperios y corriente de la base en el orden de los milis también, ¿no? Entonces,
Siempre tiene que haber esa relación, ¿no? Corrientes de colector siempre es mucho mayor que las corrientes de base, ¿no? En las proporciones de crecimiento, obviamente, también, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso llegaría a ser jóvenes, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Ya? A ver, podemos plantearnos si quieren un problema acá. A ver, esto no está preparado, pero podemos poner, porque de repente me quiero diseñar esta fuente, entonces, ¿qué valor le puedo poner, no? De resistencia, eso sería directamente la pregunta del compañero, ¿no? A ver, me quiero armar esta fuente y qué valor de resistencia le voy a poner a R4 y qué valor de resistencia va a ser R3, ¿no? Entonces, ahí no sabría, considerando este circuito, no conocería, digamos, ese detalle. Entonces, podemos proponer aquello, a ver, espero que nos funcione. Vamos a ver, hacer. Entonces, vamos a proponer otro problemita, aquí mismo, ¿ya? Problema. ¿Ya? Problema vamos a poner. ¿Listo? ¿Ya? A ver, ¿qué le ponemos? Diseñar, podemos decir, ¿no? Diseñar, ¿ya? Como dice en esta parte, vamos a copiar esta parte externa, externa. Un estabilizador tipo serie, ¿ya? ¿Ya? Un estabilizador tipo serie. Un estabilizador, ¿ya? Tipo serie. ¿Ya? Un estabilizador tipo serie. Con los siguientes datos, ¿ya? Con los siguientes datos, ¿ya? Con los siguientes datos. Entonces, vamos a asumir que es el mismo voltaje, ¿ya? Veo que sea 15 voltios también, ¿ya? Lo que vamos a pedir que la corriente IO, ¿ya? Bueno, en este caso, en el primer circuito, acá habíamos, ¿dónde está el serie? Este era, ¿no? En el primer circuito acá, calcula el voltaje, no, había uno de diseño, ¿dónde está? Este era, ¿no? El de diseño, ¿no? Nos pedían calcular BO, perdón, resistencia y el valor del diodo Zener, ¿no? Entonces, en este caso, de igual forma, ¿no? En el problema que estamos haciendo, podría pedir la misma corriente, pero no sería factible. ¿Por qué? Porque si estoy colocando un otro transistor más, mejorado, digo, podríamos agarrar una gran corriente, ¿no? Más corriente, ¿no? Entonces podemos tener que al doble de esta corriente. Podemos hacer que la corriente de salida sea 1 amperio, por ejemplo, ¿no? Y la ganancia esté en función a aquello, ¿no? Entonces podemos hacer eso, ¿no? Entonces podemos poner acá corriente igual a 1 amperio, ¿ya? Que tenga una fuente de tensión a partir que me estabilice a 15 voltios para 1 amperio, ¿ya? Entonces también necesito un otro dato, ¿ya? ¿Qué dato necesito? Necesito saber la ganancia, ¿no? Entonces la ganancia podemos conseguirlo de dónde. A ver, vamos a tratar de que sea donde está, acá con el buscador y ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué transistores, qué podemos poner? A ver acá. A ver, el transistor de uno de mediana potencia que maneje esa corriente. Podemos poner, a ver, el MJ, pues los MJ son de más potencia, ¿no? Pero también se utilizan para fuentes. A ver, el tip 41, 41C. A ver, ¿qué hace el tip 41C? El tip 41 datasheet, digamos por datasheet. No, solo está con imagen, mostraremos todo. ¿Ya? Acá. A ver el datasheet. ¿Ya? Bueno, no tengo acá, solo ahí yo quiero el PDF. Aquí hay como un resumen nomás tendría, ¿no? Sí, hay un resumen, ¿no? Ya, a ver, veamos qué me muestra un datasheet de verdad, pero que ya, donde hay, no tengo, ¿no?
tip 41C. Parte técnica. Vemos, ya. Ya. Aquí aparece uno, ¿no? El primerito. A ver. Está mejor este. Ya, abriremos Firechail ahí, Firechail. Aquí está. A ver, este. Puede estar completo. Acá. Ya, lo que yo necesito es corriente entre colector y emisor, ¿no? ¿Cuánto de corriente? Además, en continuo, ¿no? Tendríamos que considerar aquello, ¿no? Tip 41C, a ver, el tip 41 nomás, ¿ya? Que maneja 40 voltios, ¿no? Ya, 40 voltios, dice. Estaríamos conformes con eso, ¿no? Porque lo que yo necesito es solo 15 voltios, ¿no? ¿Ya? Entonces, A, B, C. El C había sido para 100 voltios, ¿ya? Bueno, hasta ahí estamos hablando de entre voltaje colector y base, ¿no? ¿Ya? Entre colector y emisor, el voltaje, si es que entrase, digamos, a formar parte, si por un accidente entraría en corte o en corte, reflejaría lo que se tiene en la fuente, llegaría a tener 40 volts, pero en mi caso no es ese, ¿no? Entonces, además 40 volts está por encima, así que no más es factible, ¿no? Utilizar este transistor. Ya, ahí definiría voltajes, pasarían, no habría ningún problema. Lo que me interesa aquí la corriente de colector también, ¿no? Corriente de colector. Miren el transistor por corriente de colector. ¿Cuánto tiene que fluir? 1 amperio. Miren, la corriente que ingresa acá, ¿dónde está? La corriente que ingresa acá, en este circuito, la corriente que ingresa acá, esta corriente, a ver, vamos a poner acá, ahí no, se me complica a veces esto. Ahora sí, ¿no? Tengo una corriente que está fluyendo por acá y tengo otra corriente que está saliendo por acá. Esta se considera I de colector y este se denomina I de emisor, ¿no? Pero aquí se convierte en IO también, ¿no? ¿Ya? Obviamente aquí hay una fracción de corriente que se desvía, hay una fracción de corriente que se desvía, ¿no? Para hacer la cuestión de divisor de tensión. Al ser, pero resistencias muy grandes, 20K y 30K, indica pues que la corriente no es, o sea, no te resta del total que tuvieses en la salida, ¿no? Entonces, no te quita mucho, ¿ya? Entonces yo tengo que saber I de colector cuánto es, porque I de emisor va a ser aproximadamente lo mismo, ¿no? Entonces, en mi parte técnica podemos ver que I de colector dice maneja 6 amperios. Es más que suficiente, ¿no? Yo solo quiero 1 amperio, ¿no? 1 amperio, 6 veces. Inclusive tengo para más, ¿no? ¿Ya? En I de base hasta 2 amperios puedo manejar, dice, miren, ahí está I de base, ¿no? ¿Están viendo o no están viendo, compañeros? A ver, vamos a marcar ya. Vamos a editar esta parte, ¿no? Este es para el transistor, ¿no? Para este transistor dice que tiene una corriente de colector que es 6 amperios, ¿no? Tenemos una corriente de base que es 2 amperios, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso es a una temperatura desde 65 a 150 grados. Nosotros estamos dentro de eso. Menos 65 inclusive, ¿no? Más frío, ¿no? ¿Ya? Esas son las características. Entonces, estaría óptimo, ¿no? Ahora veremos, pero si... Voy a volver atrás, ¿ya? Descartar, ¿ya? Entonces, esa es una de las características también, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿qué más tenemos? Eso es lo que me interesa. Ahora, la ganancia les decía, ¿no? Porque un dato también tiene que ser la ganancia, ¿no? La ganancia, ¿cuánto llegaría a ser la ganancia? En el ejemplo anterior era 50. Cuanto más corriente maneja un transistor, la ganancia va bajando por si acaso. Y cuanto menos corriente maneja, entre colector y emisor me refiero, la ganancia sube, ¿no? ¿Se acuerdan que en los transistores BC548, los que hemos utilizado para polarizar, sus ganancias, ¿cuánto eran? A ver, 200. Ustedes han debido medir buena parte de aquello cuando les he pedido que verifiquen, ¿no? 200, 300, así marcaba, ¿no? Pero en estos transistores, mira, se van a tomar la sorpresa. Como estamos ganando en corriente, manejando altas corrientes, miren su ganancia, HF, dice, aquí está, ¿no? HF,
ya, quiere salir, entrar, perdón. ¿No? Aquí tenemos HF, mi punterito, se ve plomito, pero se ve, ¿no? HF tenemos ahí, ¿no? Tenemos el HF para corriente continua, es lo que me interesa, ¿ya? ¿Cuánto es? De 30, vamos a ver si es nominal o mínimos 30, ¿no? Mínimos 30 y después tenemos máximo, es decir, también, ¿no? Máximo 75, ¿no? Mínimo 30 y máximo 75. Entonces, está dentro de los parámetros considerables, ¿no? Ahora dice, cuando el voltaje entre colector y emisor es 4 voltios y una corriente de colector es 0,3 amperios, es 30, ¿no? 30 había sido, ¿no? Para la corriente de colector. Y cuando el voltaje entre colector y emisor es igual a 4 voltios y una corriente de colector de 3 amperios, entonces estaría más relacionado en este segundo caso, ¿no? Tendría de 15 a 75. Esto va a depender del lugar donde me encuentre también, ¿no? Ahí verificaría cuánto me está marcando y con eso ya teorizaría. Nosotros vamos a considerar 50, ¿ya? Porque está entre 15 y 75, estamos por ahí, 40 también podemos tomar, no habría ningún problema, ¿no? Pero en el hecho práctico hay que medir, ¿no? Hay que medir el beta y con eso hay que teorizar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, bueno, eso sería, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, veremos, me aseguraré si es NPN. Por ahí nomás es este PNP. Donde dice NPN. NPN, aquí está, ¿no? NPN dice, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿ya? Es un transistor NPN. Además, a ver, ¿cuál es su trabajo? Este es medium power transistor de media potencia, dice. Lineal, trabaja como switching, ¿ya? Ya esa es una de sus aplicaciones también, ¿no? Aplicación de media potencia, ¿no? Ya les decía, ¿no? Las otras veces eran los dos N22, 22 son de baja potencia, pues. Entonces estos son de media potencia, ¿ya? Ahora, alguien puede decir, bueno, yo puedo trabajar con 6 amperios, sí puedes trabajar con 6 amperios, pero es el límite por si acaso, ¿no? Para trabajar con 6 o 5, lo más sugerible sería que sea 5, ¿ya? Porque te tienes que dejar siempre un espacio, ¿no? De amperaje. ¿Para qué? Para que propósitos de calentamiento, por ejemplo, ¿no? En días cálidos, miren cómo cambia el beta, ¿no? Más cálido, el día más cálido va a ir fluctuando la temperatura. Entonces ahí también hay que considerar esos parámetros. Ya, recomendable trabajar con 5, ¿no? No 6. Siempre tienes que dar un margen de tolerancia. Y además utilizar un disipador, porque esto, a esas características, la temperatura, ¿ya? Temperatura de 150 grados, ¿no? ¿Ya? Celsius. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, pues bueno, tiene que trabajar con disipador. Tú no vas a tocar, esto va a estar así. Sin disipador, pues no te garantiza que pueda trabajar como tal y te dé los 5 amperes que queremos, ¿no? Entonces ahí se colocan disipadores también, ¿ya? Bien, entonces acá estábamos, ¿no? ¿Dónde estábamos? Acá en mi reguladorcito, que sería mi diseño que está acá. Le pondríamos, ¿cuánto le pondríamos acá? Para beta le vamos a poner, ¿no? Beta 1 le podemos poner porque se trata del transistor 1, 50 le vamos a poner, ¿ya? Beta 1, 50, ¿ya? Ahora, otro detalle bien importante también es el transistor Q2, este es Q1, ¿no? Para Q2, ¿cuánto vamos a tomar para Q2? ¿No? Les había dicho que el transistor si trabajase con 50, ¿ya? ¿Dónde está? Con 50, aquí está, ¿no? 50 en HFE, ¿dónde está HFE? Se me perdió. Más abajo era, ¿no? Aquí está, HFE. 4 a 3 amperes en colector, estaría 1575, les decía, ¿no? A ver, también había otro detalle, donde habíamos visto la corriente del colector emisor, ¿no? Colector emisor, había un detalle, ¿no? De corriente, ¿dónde era? Acá, ¿no? Este está manejando 6 amperios y si trabajo con 6 amperios en la corriente de la base, máximo también tiene que haber, porque aquí dice máximo, ¿no? ¿Ya? 2 amperios, ¿no?
2 amperios. Entonces, el transistor de abajo, Q2, como techo, ¿cómo le podemos llamar? Como máximo de corriente entre colector y emisor, tiene que ser también 2 amperios, ¿no? 2 amperios, eso se puede entender, pero no siempre, ya les digo, no manejemos extremos, ¿no? Todos los extremos no son buenos, ¿ya? Podría tomar 1 amperio para colector emisor para Q2, ¿no? Entonces ahí también buscaría otro transistor, ya sabemos que es este el tip 41C, podemos buscar otro transistor aquí mismo puedo poner, el que hemos utilizado, ¿no? Vamos a ver qué es el BC 548, el bien es muy común este, ¿no? Vamos a ver si entre su colector o en el emisor tenemos esa corriente de 1 amperio, decía, ¿no? 1 amperio podemos ponerlo, ¿no? Como máximo, pero que dejaríamos un espacio de corriente también ahí. A ver, veamos acá cuánto maneja de corriente. ¿Ya? Este es NPN, también está bien. Corriente de colector, este es 100 miliamperios, dice, ¿no? 100 miliamperios. ¿Ya? Entonces no sería factible este, ¿no? 100 miliamperios, dice, ¿no? 100 miliamperios. Y 100 mil, dices. Es de 10 veces menos a 1 amperio, ¿no? Entonces tendrías que utilizar un transistor que estaría por el intermedio entre este transistor y el transistor tip 41C. Existe, ¿no? Pero no me acuerdo qué códigos son. Tendríamos que recordar, ¿no? ¿Ya? Tendríamos que recordar, ¿ya? Pero sobre la marcha, a ver, en estas condiciones, si fuese, digamos, a ver, podemos asumir, ¿no? Es que como estamos diseñando, podemos considerar, porque no significa que con 100 milis no va a trabajar. Ahí está considerando que dentro de ese margen está como máximo, digamos, pero con 100 milis también podría trabajar, pero eso ¿cómo lo podemos averiguar? Podemos tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Ya? Si fuese este transistor, con los 100 milis que me predispone ahí, que estoy poniendo ahí, tendríamos que tener un HFE, dice, ABC, dice, aquí tenemos 3 caracteres, debe ser BC 548, a ver, ¿dónde está? ¿Qué codificaciones tenemos, no? BC 546, 47, 48, 49, bien, ¿no? Pero tenemos A, B y C, ¿ya? De 110 a 220, de 200 a 450 y de 420 a 800, dice, ¿no? Generalmente para nuestro caso es de 200, ¿no? 250, si no me equivoco, muchos les han marcado. 300 ahí. Estamos en esta catalogada acá. ¿No? Yo podría manejar cualquiera de esos, digamos, ¿no? 200 le podemos poner, ¿no? 200 también. Entonces podríamos hacer eso, ¿ya? ¿Dónde está? Beta 2, 200 podríamos poner, ¿ya? Y de colector 100 miliamperios. Y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Ya, 100 miliamperios. ¿Qué más podemos caracterizar? Ya tenemos la tensión. Ahora planteamos el circuito, ¿no? En el circuito planteamos tal como está. Transistor está por acá, ¿ya? El transistor está por acá. Sigue con su terminal de salida. Y por acá estaríamos teniendo el otro transistor. Y estoy yendo aquí eso, ¿no? Aquí tendríamos el diodo Zener. ¿Ya? Y aquí teníamos una fracción de voltajes, ¿no? Que hacen que tome como nivel de referencia, ¿no? Entonces, esto sería mi entrada. ¿Ya? Sería BI. Este pondríamos BO. ¿Ya? ¿Ya? En BO dice, miren, BO dice que tengo que tener, bueno, hasta eso ya puedo conocer, ¿no? Se puede conocer, entonces podemos mover esto nada más. Vamos a poner por acá, dice que aquí hay una resistencia. ¿Ya? Como resistencia no lo estoy poniendo, porque es eso, ¿no? En realidad sería impedancia. ¿Por qué?
es conjunto de bobinas, capacitores y resistencias, ¿no? Entonces, eso generalmente es la carga, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso me ponen que aquí tiene, BO dice que tiene que ser, BO tiene que ser, BO tiene que ser igual a cuánto dice, a 15 voltios, ¿ya? Y una corriente de salida, dice que esto tiene que ser, IO tiene que ser 1 amperio, ¿ya? 1 amperio de corriente, ¿ya? Ya, eso sería, ¿no? Entonces, con esos dos datos yo ya podría calcular RL también, pero que no me piden, pero podríamos considerar aquello también, ¿no? Si se quiere. Este es R1, este es R2. Tomaremos los mismos valores que están arriba, ¿ya? 20K, 20K, el otro era 30K, ¿no? Así era, ¿no? 20K y 30K son ohms, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos a R4, R4 nomás también le podemos llamar, ¿ya? Este sigue siendo Q1, este sigue siendo Q2, ¿ya? El diodo CNET que sea el mismo también, ¿no? ¿Ya? Entonces, porque con eso sale, ¿no? Esto es más, menos, BZ sería esto, ¿no? Hay una caída de tensión, el diodo CNET es de 8,3 voltios, ¿no? Está mal esto, ¿no? Este es menos, ¿ya? Entonces, esto llegaría a ser 8,3 voltios. A ver, vamos a borrar eso, vamos a poner 8,3 voltios más, sería esto, ¿no? ¿Ya? Así llegaría a ser, ¿no? ¿Ya? Este tiene un beta igual a 200. Vamos a ver si funciona esto. Lo podemos hacer, hermano. Y beta, con un beta de cuánto dice. Beta igual a 50. ¿Ya? Eso sería, ¿no? ¿Ya? Ahora tenemos que calcular. R4 hay que calcular, ¿no? Tenemos que calcular R4. ¿Cómo calculamos R4? Porque eso es lo único que faltaría. Porque los transistores yo ya tengo en mano. Tengo transistores, ya tengo el Zener. También me faltaría calcular la potencia, ¿no? Eso ya es cosas, cuestión secundaria. Ves que funcione y ya podemos saber con qué corriente va a fluir en el Zener y en función de eso calculamos también la potencia. Ya que el diodo Zener es fijo, ¿no? O sea, su conexión es fija, ¿no? O sea, aquí va a tomar voltaje y siempre va a ser voltaje, ¿ya? A ver, ¿cuánto sería? ¿Mm? ¿Cómo sería, compañeros? Aquí hemos dicho que va a caer, hemos dicho que es más menos voltaje base emisor, llegaría a ser 0,7, ¿ya? 0,7 voltios. Entonces, yo podría calcular la corriente de la base aquí. Si calculase la corriente de la base, estaría calculando la corriente de colector, ¿sí? ¿Ya? Entonces, lo que yo necesito para calcular R4, ¿qué era? Pues, ¿no? Para calcular R4, ¿qué era? R4 era igual a ¿qué? R4 era igual a al voltaje en R4. Acá está, ¿no? Vamos a recordar. Sobre la suma de las dos corrientes era, ¿no? Aquí debe estar, ¿no? Aquí está, ¿no? Esto es, ¿no? Está, esto, ¿no? ¿Ya? Es esto. ¿Ya? Esto. ¿Ya? Entonces decimos lo que cae en la resistencia sobre la suma de las dos corrientes, ¿no? La suma de las dos corrientes. Entonces esto sería BR4 dividido, perdón, se me fue. Sería para mí, esto colocamos nomás, sería I de base 1 y este sería I de colector 2, ¿no? ¿No? Entonces sería I de base 1 más I de colector 2. Así sería, ¿no? Ya. Entonces, necesito saber cuánto es la corriente del colector, ¿no? Necesito saber cuánto es la corriente del colector. Ya, para empezar, necesito también saber la corriente de la base 1.
Sí, eso necesito conocer. Esa corriente se puede averiguar, ¿no? Se puede averiguar conociendo también la corriente en el colector, ¿no? Esta sería mi corriente del colector, ¿no? ¿Ya? Ese sería mi corriente de entrada y lo mismo que la corriente de colector. Este sería IDC, ¿ya? IDC1 le pondremos, ¿no? Para hacer diferencia, ¿no? Entonces, para mí, ¿a qué es igual IDC1? IDC1 va a ser igual beta veces 1 por la corriente de la base 1. Así llegaría a ser, ¿no? Y de colector beta veces 1 por I de base 1. De aquí puedo decir que I de base 1 va a ser igual a I de colector 1 sobre beta veces 1, ¿ya? Entonces aquí ponemos I de base 1. I de colector 1, ¿cuánto vale? ¿Ya? Si asumimos que I de colector 1 es aproximadamente I de emisor, ¿ya? Aquí también tengo otra corriente, ¿no? Que está fluyendo por acá, ¿ya? Esta es la corriente I de emisor, ¿ya? Y les decía que también aquí hay una fracción de corriente que se, que se divide, ¿no? Una fracción de corriente, pero tiene que ser esa fracción de corriente, no tiene que ser tan grande, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí ya un poquito tengo que volver a eso, ¿no? Entonces, I de colector 1, ya, I de colector 1, para mí llegar a ser, porque yo necesito a la salida 1 amperio necesito, ¿no? Necesito 1 amperio. Consideraría este detalle, diría esto, ¿no? Y de colector, aproximadamente y de emisor le pondremos, ¿ya? Aproximadamente y de emisor, ¿ya? Entonces, si fuese eso, esto podemos tener que sea no todavía 1 amperio, porque hay una pequeña corriente que se está desviando hacia abajo, ¿vale? Hay una pequeña corriente que se está desviando hacia abajo. Entonces, ¿cómo se puede escribir, no? En este punto, ay, no, en ese punto, eso es BO. Aquí se refleja el mismo BO que tengo de salida. Es el mismo BO. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿No? Podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir lo siguiente. Más o menos el circuito estaría, a ver, ¿cómo estaría? Estaríamos teniendo así, ¿no? Una resistencia, vamos a poner, ¿no? Una resistencia, siempre lo pondremos de acuerdo a lo que estamos acostumbrados. Esto llegaría a ser en base al transistor. El transistor estaría ahí, ¿no? Ahí estaría el transistor, estaríamos yendo por el emisor, ¿no? Sí, por el emisor, y este se estaría yendo a tierra, así es, ¿no? Emisor se va a tierra. ¿Ya? Y después tengo otra resistencia más acá, ¿ya? Entonces la primera resistencia se denomina R1, la segunda resistencia se llama R2, ¿no? ¿Ya? Y R2, a ver, ¿dónde va? R2 se va a tierra, ¿no? R2 se está yendo a tierra. Entonces, así sería, ¿no? Esto mejor lo haremos así, como siempre hemos hecho diodos, ¿no? Resistencia estaría acá y esto se estaría en la tierra. Este sería R2, ¿ya? Entonces, por aquí estaría ingresando esta corriente, ya, no tenemos I1, no I1, ¿no? Le podemos llamar I1, ¿ya? Este sería I1. I1 tiene que ser igual a IZ más I2, ¿sí o no? IZ más I2, ¿ya? Ahora, para IZ no sabemos cuánto es la corriente con la que se enciende, ¿no? Tendríamos que conocer, ¿no? Entonces, con la corriente que se encienda, tendríamos que trabajar, ¿ya? Además, 8.3 no sé si será un voltaje práctico, ¿no? 8.3, no sé si será un voltaje práctico, ¿ya? Ya, pero ahí está la figura. Aquí en el transistor casi es insignificante lo que cae, ¿no? Porque es una más menos voltaje base emisor. Este es 0,7 voltios, ¿no? 0,7 voltios. Conociendo el voltaje del diodo Zener, el voltaje del diodo Zener es 8,3 voltios.
estaría teniendo hasta ahí 9 voltios, ¿sí o no? ¿No? Ahí habría 9 voltios, ¿ya? 9 volts habría. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero calcular aquí? Lo que yo quiero calcular es la corriente que fluye a través del diodo Zener, ¿no? ¿Cuánto de corriente fluye por el diodo Zener? Si sé que en este punto, acá, hasta acá, cae una tensión de B sub Z más B base emisor, ¿sí o no? Eso les estoy diciendo, que en ese punto cae la suma de esas dos tensiones. ¿Y eso cuánto me vale? Me vale 9 voltios. 9 voltios está cayendo ahí. ¿Ya? Entonces, este circuito, a ver, este circuito se puede convertir en esto. No puedo decir que será equivalente a esto, puedo decir, ¿no? En este punto, por si acaso, donde está R1, acá, en ese punto es BO, ¿no? Ese es BO para mí, ¿no? Es BO. Entonces, estaría diciendo más o menos así, ¿no? En BO, que sería este punto, hay una resistencia, ya, pero aquí hay una caja, ya, conjunto de resistencia y conjunto de resistencia y, ¿qué podemos decir? Y diodo, cenas, ¿no? Pero en esa cajita se sabe que hay una caída de tensión de ¿cuánto? De 9 voltios, eso estoy diciendo, ¿no? Ahí cae 9 voltios, ¿ya? ¿Conocemos R1? Sí, conocemos R1. R1 se conoce. ¿Cuánto vale R1? 20K, ¿ya? 20K vale. ¿Listo? Entonces, como vale 20K, yo quiero averiguar cuánto es la corriente que fluye por aquí, ¿no? ¿Cuánto es esta corriente I1? ¿Cuánto era esa corriente que fluye por ahí? ¿Mm? Compañeros, conozco BO, se conoce BO. BO para mí vale 15 voltios, ¿ya? Se los hice más fácil todavía. ¿Cuánto es la corriente que fluye por ahí? 0.3 milis. Ya, muy bien. A ver, ¿cómo lo ha hecho el compañero? A ver, lo que ha hecho el compañero es lo siguiente. Vamos a tratar cero, ¿cuánto me dijo? Anotaremos ante su respuesta, ¿ya? Y 1, 0.3 milis. 0.3 miliamperios, ¿no? Sí, ¿Estamos? sí. Ya, 0.3 milis, dice. Eso dice que está fluyendo. Pero ¿de cómo averiguó? Sabemos que BO es la fuente total, ¿no? Donde habrían caídas de tensión. En la resistencia I1, perdón, en la resistencia R1, sería I1 por R1, ¿no? Esa sería una caída de tensión, más la otra caída que sería 9, ¿no? Entonces, 15, conozco, esto vale 15, esto es igual a I1 por R1, ¿cuánto vale? Vale 20K, ¿no? Más 9. Entonces, de aquí, ¿qué hago? Despejamos, ¿qué vamos a despejar? I1, ¿no? I1 va a ser igual a 15 menos 9 dividido entre 20.000, ¿no? 20K. Entonces, ¿y uno cuánto sería? A ver, otro compañero me corrobora si el resultado que sacó su compañero está correcto. ¿Mm? ¿Cuánto sería, compañeros? A ver, 15 menos 9 sería, ¿no? 6 dividido entre 20.000, ¿no? Eso debería ser, como dice su compañero, 0.3 milis. ¿Estamos? ¿El resto? ¿Está bien o está mal? Sí, dice. Ya, 0,3 miliamperios, ¿no? Entonces ya tenemos esa corriente que va a fluir por ahí. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, ya, ¿para qué me sirve esa corriente? ¿No? Ya sé que va a fluir esa corriente, pero ¿dónde se va a ir, se va a fraccionar? Ahora nuevamente voy a ver, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa corriente está ingresando por acá. Máxima corriente que ingresa por acá es 0,3
miliamperios. ¿Ya? 0,3 miliamperios. ¿Ya? 0,3 miliamperios. Pero yo lo que yo quiero saber es la corriente de la base. ¿Cómo averiguo esa corriente de la base que yo quiero tener ahí? Va a llegar esta corriente a este punto, se va a fraccionar en dos, se va a volver en dos corrientes. Esa corriente que se va a llamar I de Z, que va a ser al fin y al cabo lo mismo que I de base, ¿no? Y esta otra corriente que va a fluir por acá, que se vaya, le podemos llamar I2, que está anotado allá, ¿no? Aquí está I2, ¿no? Entonces, para I2 puedo averiguar cuánto de corriente fluye. Para I2, ¿se puede averiguar? Sí, se puede averiguar, ¿no? Se puede averiguar. ¿Por qué? Porque tengo la caída de tensión en sus extremos y tengo el valor de la resistencia, ¿no? Entonces puedo decir lo siguiente, miren, este es más, menos B2, ¿no? Esa es la caída de tensión B2. ¿A qué era igual pues, B2 para nuestro caso? Hemos calculado creo que arriba, ¿no? ¿O no hemos calculado arriba? B2, ¿dónde está B2? B2. Ah, B2 sale de un divisor de tensión nada más, ¿no? Un divisor de tensión saldría. Entonces, ¿cuánto sería B2 acá? ¿No? Si yo conozco el valor de B2, ¿dónde estamos? Aquí está, ¿no? El valor de B2, ¿dónde lo puse? Aquí está. No, aquí vamos a hacer, ¿ya? B2 sería I2 por R2, ¿no? Eso sería B2 para mí. ¿Listo? Entonces, de acá yo podría calcular la corriente I2. Lo que yo quiero saber es IZ, ¿no? Queremos conocer IZ porque IZ para mí es la diferencia de lo que es I2 I1, ¿no? I1, ¿no? Entonces podemos hacer, a ver, I de base 1 habíamos puesto, hasta aquí habíamos llegado, nada que ver, eso está pendiente todavía, ¿no? Entonces podemos hacer esto primero, ¿no? A ver, borramos esto, hacemos esto, ¿no? Que I de, en este punto, I de I1 es igual a IZ más I2, ¿no? ¿No? Porque esta corriente que ingresa acá se fracciona en este y en este otro, ¿ya? Se fracciona en ese y en ese otro. Entonces, I1 para mí, ¿cuánto? IZ, ¿qué va a ser igual? IZ va a ser igual a I1 menos I2, tiene que ser, ¿no? Entonces, IZ es igual. I1, ¿cuánto tengo acá? 0,3 milis. 0,3 menos I2, ¿qué vale? I2 vale B2, ¿ya? Sobre R2, así es, ¿no? ¿Estamos o no estamos? ¿Ya? Entonces, IZ va a ser igual a 0,3 menos B2, B2, para mí, ¿cuánto vale B2? Está calculado, ¿no? Pero B2 llegaría a ser, a ver, B2, ¿qué se llegaría a ser? Aquí decimos que BZ, 8,7 más voltaje base emisor 2, ¿no? Entonces B2 para mí es 9, ¿no? Está bien 9, ¿no? Es 9, ¿no? ¿Ya? Sobre R2, ¿cuánto vale R2? 30K, ¿no? 30K. ¿Cuánto vale IZ? Creo que va a haber una incoherencia acá. Pero a ver, ¿cuánto sale? Eso quiero saber. 9 dividido entre 30.000 sería, ¿no? 0. Ya. Menos 0,3. Por si acaso esto es milis, ¿ya? Sí, van a confundir. Esto es milis, no está con milis. Aquí le vamos a poner, esto es milis. Esto es mili, esto es milis. Ya, menos, ahí sería. Entonces, eso me estaría saliendo a mí, a ver cuánto. Casi nada, ¿no? La corriente que yo tengo en IZ, a ver,
Listo, de nuevo vamos a ver esa diferencia, saquen, ¿ya? ¿Cuánto sale esa diferencia? Primero 0.3 milisieverts, ¿no? Ya, 0. Solo 0. 0 sale. Se listan Cero solo. sale. ¿Por qué sale 0? A ver, pregunta, ¿por qué sale 0? Y hay una incoherencia ahí. Si sabemos que I1 es la suma de dos corrientes, ¿no? Sabemos que I1 es la suma de dos corrientes. Aquí debe estar la incoherencia. Vamos a subir. No puede salir 0, pues. ¿Dónde está? BZ, B2 es igual, aquí está, ¿no? B2 habíamos dicho, ¿no? Es igual a BZ más voltaje base emisor. Eso rescataremos, ¿sabes? Aquí podemos poner B2 es igual a BZ más voltaje base emisor 2, dice, ¿no? Eso dice, ¿no? ¿Ya? BZ es, y eso es lo que quiero saber en la resistencia R2, ¿cuánto cae, no? Habíamos hecho 30K. ¿Y por qué me saldría eso? Porque hemos utilizado los 20K que yo tengo ahí, ¿no? 9 dividido entre 30.000 sería, ¿no? 9 dividido entre 30.000. 30.000 llegaría a ser eso. Ah, es lo mismo. ¿Sí? A ver, 15 menos 9. ¿Cuánto me da eso? 6 me da. ¿No? 6 me da. 15 entre 9, 6. Y dividido entre 20.000. Dividido entre 20.000. Me da lo mismo. Me da lo mismo. ¿Dónde está el problema, jóvenes? ¿Dónde está el problema? A ver, les dejo pensando, ¿dónde está el problema ahí? ¿Por qué me sale 0? No debería de salir 0, ¿no? Diferencia, y esa corriente diferencia debería de ser esa corriente de diferencia debería de ser la que maneje a Q2, ¿no? Porque si hay no hay corriente ahí, no voy a tener nada pues, entre colector y emisor, no va a haber nada. Tiene que haber ahí una diferencia. Sí o sí tenemos que estar fraccionando una corriente ahí, ¿no? Si la caída ahí tengo 9, estamos forzando a que sea 9, ¿no? ¿Cuánto era? 9, sí, 9 volts era ahí. Y esos 9 voltios es para mí, es pues 0,7 más 8,3, que es 9 voltios, ¿no? Aquí sería B2, 9 voltios estaría cayendo acá. Este puntito, este llegaría a ser B2, ¿no? B2, 9 voltios. Si ahí está cayendo 9 voltios, en R1, ¿cuánto está cayendo? Pues en R1. En R1, ¿cuánto está cayendo? Ahí creo que está el error. Sí, ahí está el error. Ahí está el error, ¿no? Si aquí cae 9, lógico que en R1, ¿cuánto debería de caer? El resto de los 15 que tengo ahí, ¿no? Entonces 9 menos 15, 6 volts debería de caer acá. Acá más, menos debería de caer. B1 le podemos llamar. Esto debería de ser 6 volts. 6 más 9, que sería total 15. ¿Ya? Y eso, ¿dónde hemos considerado? Eso quiero saber, ¿no? ¿Ya? No hay B1. Aquí hay I1, R1. I1, 0,3 habíamos puesto. ¿Qué tal si colocamos acá los 6 voltios? 6 voltios llegaría a ser más 9 voltios, llegaría a ser lo mismo. No, ahí ya no hay lógica también, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál sería el problema, jóvenes? A ver, vayan pensando. ¿Qué es el detalle acá? ¿Cuál sería la situación? Yo me encuentro acá
verificando también, ¿no? ¿Ya? Hemos calculado la corriente que fluye por ahí, sí, ya hemos calculado. Es una corriente de 0,3 milis, ¿no? Ahora, hay otro detalle también, ¿no? Al considerar que esa corriente está fluyendo y 1,03 milis, miren, estamos haciendo, claro, el diodo Zener obviamente va a estabilizar a 9 voltios, a 8.3, más los 0,7 que se tiene en voltaje base emisor 2. Sería este, ¿no? Este, ¿no? ¿Ya? 0,7 voltios. Entonces, por ahí como que hay lógica por voltaje, ¿no? Pero no hay lógica porque al hacer circular esa corriente, estoy asumiendo que I1 estaría fluyendo nomás la misma corriente por I2, ¿no? ¿No ve? Estaría fluyendo la misma corriente y no estaría yendo nada por IZ, ¿no? Entonces, si no va ninguna corriente por IZ, significa que IZ no estaría trabajando, ¿no? Entonces, tendría que considerar IZ anticipadamente, ¿no? ¿Ya? A ver, si consideramos IZ, porque IZ sabemos que, que tiene que ser la corriente que encienda al diodo Zener, ¿no? A ver, vamos a hacer eso. A ver, considerando, vamos a poner con color verde, ¿ya? Considerando para IZ igual. Ahora no sabemos qué corriente podemos poner muy próxima, ¿no? Pero con un, ¿cómo les digo? Con un genérico se puede verificar aquello, ¿no? IZ para 100 miliamperios. ¿Cuánto llegaría a ser, no? A ver, diodos en 8.3 era, ¿no? 8.3, ¿no? Vamos a 8.3. Acá vamos a ir, ¿no? Este era, ¿no? Ya. CNET, pues vamos a poner acá CNET de 8.3 voltios. Ya. Ya. Datasheet. Ahí veremos. Ahí me vamos. No se puede acceder a este sitio. Qué raro. Ah, no, ya estaba, ¿no? Ya. Se puede acceder ahora, sí. Ya. 8.7. Tal vez tengamos en la primera lista. En esta puede estar, ¿no? Ya. Aquí. Este es, ¿no? Ya. Podemos copiar también, ¿no? ¿Cuál era? 8.7 era, ¿no? El voltaje. El típico que están de 3 volts, hay voltajes en típicos, ya, típicos de cuánto tengo, de 4, de 13 volts, de 15, 16. 8.2 tengo, ¿no? De mis 8.7, como es 8.7, el 8.2, 9.1 sería muy próximo, ¿no? A ver, de más o menos, como vamos a trabajar, podemos poner un genérico, lo van a simular ya, tiene que funcionar. Entonces, 9.1 para 9 en típico, una corriente también, ¿no? La máxima, corriente de prueba, dice IZ, 28 milis, dice acá, ¿no? Con 28 milis, IZ, 28 milis tenemos ahí, 700, nada que ver, esto sería, ¿no? 28,05 milis y de 10 micros, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, con unos 28, dice, ¿no? Podemos poner un 30 miliamperios, ¿no? ¿Ya? A ver, esto es lo que quiero hacer, 30 miliamperios. 30 miliamperios. Entonces, voy a asumir que IZ, para que funcione, necesita de 30 miliamperios. ¿Ya? 30 miliamperios. Ya necesito 30 miliamperios. Pero parece muy grande también, ¿no? 30 miliamperios y el divisor de tensión no me está dando eso, ¿ya? Ya, pero igual, a ver. Sabemos que la corriente que se va a desviar
es I1, ¿no? I1, sí, es I1. Va a ser igual a ¿qué? A IZ más I2, ¿no? Ahí no hay ningún problema, está ahí. Ya, es la corriente. Como tengo esas dos corrientes, para IZ estamos diciendo que va a ser 30 milis, ¿no? Entonces, I2, que sería la otra resistencia, llegaría a ser, pues, así, ¿no? I2 podemos calcular, porque I1, I2 llegaría a ser igual a ¿qué? I1 menos IZ, ¿ya? I2 sería I1. I1, ¿cómo calcularíamos? I1, para mi caso, ya sabemos que la caída de tensión en I1 es 6 voltios, ¿no? 6 voltios. Y sería, de acuerdo a la caída de tensión, I1 llegaría a ser B1 sobre R1 menos 30 miliamperios, ¿no? Ya, esto sería I2 para mí. I2, pero verificaremos nada más, ¿no? B1 sobre E1. B1, ¿cuánto vale? Para mí vale 6. R1, ¿cuánto vale? R1 para mí vale, ¿dónde está R1? 20 K, ¿no? 20 K, ¿no? 6 dividido entre 20, 6 dividido entre 20.000. ¿Cuánto llegaría a ser eso? Eso llegaría a ser 0, lo mismo que 0 al 10, ¿no? 0,3 milis. 0,3 milis. A 30 milis es mucho, es abismal, ¿no? Entonces, a ver, significa que no necesitamos una corriente. Con esto, a ver, aclaramos. Aquí me sale. Si yo voy a considerar este diodo Zener con 30 miliamperios, significa que, que no necesito un diodo Zener con estas características de corriente, ¿no? Sabemos que hay diodos Zener desde 1/4, hay diodos Zener de medio watt, de 1 watt, de 2 watts. Ahorita, si yo verifico 30 podría multiplicar, vamos a ver, 30 milis, eso es lo que hemos escogido, ¿no? Para 9, le hemos puesto 30 milis, ¿no? Por 9.1, 0,003 sería por 9.1, esto llegaría a ser 273, ¿no? 273, 273 watts, ¿no? 0.273 watts. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los inconvenientes, ¿no? La potencia. Entonces, tendría que elegir un diodo Zener que tenga menor potencia, ¿no? Y menor potencia va a indicar para que pueda trabajar significa que necesitaría una corriente de menos de 30 miliamperios, ¿no? Entonces, esa corriente debería de ser menor a los 30, a los 0,3 milis que yo tengo ahí, ¿no? Aquí hay 0,3 milis, ¿no? Tendría que manejar una corriente que esté por debajo de aquel. Entonces, podríamos colocar una corriente. Para IZ podemos poner acá. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a borrar esto. Para IZ le podemos poner, esto como ya es de diseño, y a partir del transistor, podríamos poner unos 0,10, digamos. 0,10 milis, ¿ya? En estas condiciones, si fuese así, estaríamos diciendo lo siguiente, ¿no? Para I2, ¿no? 0,10 sería, ¿no? Esto, para IZ, esto llegaría a ser así, ¿no? Vamos a borrar esto. Esto borramos y ponemos acá. Para IZ, 0,10 milis, ¿ya? Menos 0,10 milis. ¿Cuánto sería I2? ¿Cuánto llegaría a ser I2? ¿Cuánto es I2? I1 habíamos tenido calculado también ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, de todos modos, 6 dividido entre 20.000 sería, ¿no? 20.000, ¿ya? 6 dividido entre 20.000 menos 0,000, eso es de milis, ¿no? Eso me daría, me estaría dando 0.02 miliamperios, ¿no? ¿Ya? Eso me sale, ¿ya? Entonces puedo trabajar así, ¿no?
Entonces aquí sí, miren, hay una fracción de corriente que yo tengo de salida. Entonces podría tomar, entonces verificando, consideramos para I sub z igual a 0,10 miliamperios, ¿no? Estamos verificando ya con eso. Ya, como ya tengo I sub z 0,10 miliamperios, decimos por un lado que I sub z era igual a la corriente de la base. Licenciado, una Dígame. consulta. En I2 no es 200 microamperios. Sí, 200 micros también llegaría a ser. Es lo mismo que 0,2 milis. Ya, está bien, licenciado. ¿No ve? Es lo mismo, ¿no ve? ¿Ya? O si estoy mal, digan nomás. Vamos a aclarar, ¿no? Ya, entonces sería 0,10 dijimos, ¿no? 0,10 miliamperios, ¿no? Ya, en teoría va a aguantar todo, pero en la práctica sí va a haber algunos problemas, eso, pero lo vas a simular. Ya tengo I de base, en este caso sería I de base 2, ¿ya? Entonces, para calcular I de colector 2, tendría que conocer beta 2 por I de base 2, ¿no? Entonces, I de colector 2 llegaría a ser beta 2, ¿cuánto vale? Habíamos dicho que beta 2 vale 200, ya eso estamos tomando, un transistor de esas características, por I de base 2, que sería 0,10 milis, ¿ya? ¿Cuánto sería la corriente I2? ¿Ya? Entonces, ese resultado que es por 200 tendré que multiplicar, ¿no? Eso me saldría 40 milis. Corrobórenme ya va a ser tiempo, por favor, ayúdenme. 40 milis, ¿está bien? ¿Es o no es? 20 milis. Ya, 40 milis me sale. Entonces ya tengo IC2, ¿no? 20 mil, dice. ¿20? Sí. Ya, a ver, vamos a multiplicar 200 por 1000. Esa era así, ¿no? Ah, cierto, tienes razón usted. 20, y a ver, corrobóreme el resto. No sé por qué me salió a mi 40 sobre el Excel, nomás trabajé, ¿no? Y el Sí, Excel. 20. Está bien 20, ¿no? 20 milis, ¿sí? Sí, dice. Ya, Sí, 20 milis. dice. Ya, 20 milis. Yo sí, yo le puse lo que la calculadora. El Excel a veces no se confía. El AND, perdón, el AND. Dice, Casi directo, ¿no? Dígame. una duda, pero ¿qué pasaría Sí. con la corriente del R2, digamos, que sería 0,3 milis? R2. ¿Dónde está R2? Con la corriente de R2, 0,2 milis estamos poniendo ahorita, ¿no? Porque esa resistencia R I2, como hemos hecho acá, I2, R2, 30K será, ¿no? A ver, un ratito. No, está bien I2, ¿no? Estamos calculando I2. Eso sería 6 entre 20 milis, ¿no? 6 Claro, lo que entre pasa 20. es que por la ley de Ohm estaría circulando 0,3 milis. Ya. 0,3 mil. Sí, por I1 llegaría a ser eso, ¿no? 0,3 milis. Y tendría que salir eso también, ¿no? Sumando las corrientes, tendría que salir eso. No, porque como hemos dicho anteriormente, ha calculado igual 0,3 mil sale, digamos. No se estaría Sí, cumpliendo eso. sí, sale 0,3 milis. Aquí está, ¿no? Aquí está 0,3 milis. En pocas palabras, me está diciendo que habría una contradicción acá en lo que estamos haciendo en verde, ¿no? Sí, algo, otra cosa. Tal Sí, vez tal vez ayudaría en algo tomando la resistencia R3. R3. Se olvidó poner al principio, tal vez para polarizar tendría que tomar R3. Ya, por R3, sí, podría colocar R3. ¿Sabes qué va a pasar? Que también voy a necesitar más corriente también, porque voy a tener que satisfacer al transistor y voy a tener que satisfacer también a la resistencia, ¿no? En todo caso, la resistencia tendría que colocar una resistencia que sea de muy alto valor para que no haga tanto efecto, digamos, ¿no?
Por eso no le puse esa resistencia, ¿no? El R3, ¿ya? Funciona igual, les dije, solo era para limitar la corriente, digamos, para que el transistor, digamos, no salga más allá de lo que es saturación, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a hacer la prueba. Ya, ahorita estoy cerca, va a salir algún error, eso sí, estoy del seguro, pero así se hacen los diseños, por si acaso, ¿no? ¿Verdad? Y hay que volver a hacer una reingeniería, ver dónde está el error, ¿no? Como en el anterior hemos hecho, en el segundo ya funcionó, ¿ve? Entonces, si es que fuese el problema, entonces va a saltar clarito en el simulador. Vamos a colocar estos valores que me va a caer. Ahorita voy a calcular la corriente de la resistencia de R4, ¿no? Eso es lo que quiero saber. De R4, ¿cuánto vale? Vamos a poner un valor de resistencia, a ver qué corriente me arroja. Vamos a ver, entonces ahí va a saltar el error, ¿ya? Eso que también que nos ayude, pues. Sé que hay un problema acá, ¿ya? Con I1, es cierto, hay un problema, porque estamos fraccionando una corriente y al desviar por I1 debería de ser ambas corrientes, la suma de las dos corrientes, IZ más I2 debería de ser, ¿no? Esas dos corrientes debería de ser I1, ¿no? Ser 3. Entonces, a ver, veamos qué es lo que ocurre, ¿ya? Y lo vamos a plantear. Y si es que queda pendiente, yo lo voy a solucionar y a la siguiente lo corregimos nomás, ¿no? ¿Ya? A ver, aquí tengo IDC2, tengo. IC2 tengo, ya calculé, digamos, hasta ahí, la corriente de colector 2. Lo que yo necesitaría de saber I de base 1. Creo que calculé también I de base 1, hemos hecho. ¿No? I de colector 1 necesitaría, ¿no? I de colector 1. Si yo estoy tomando acá, miren, acá voy a hacer con verde, está saliendo, hemos dicho que I de colector, acá voy a hacer I de colector 1, es aproximadamente I de emisor 1, ¿ya? I de emisor 1, ¿ya? Esto va a ser igual a qué? Esto va a ser igual, si esas son las corrientes que salen, hay una corriente I1 que se está desviando, hemos dicho, ¿no? Una corriente I1 que se desvía y la otra corriente que estaría saliendo, IO, ¿no? Esta corriente I1 no tiene que ser grande, tiene que ser pequeña, ¿no? Si es grande, no serviría, digamos, para que sea una fuente, porque estaremos restando de la corriente de salida, ¿no? Pero sabemos que IO es un amperio, ¿no? Entonces, ¿cuánto llegaría a ser IC si se está desviando acá? Conozco IO, conozco la corriente que se desvía, lo que tendría que conocer es cuánto es IC1 IE1, ¿no? Que sería lo mismo al fin, ¿no? Entonces, esto estoy diciendo, ¿no? IC1 es igual a I1 más IO. Entonces, aquí lo que yo quiero saber es IC, ¿no? Sabemos que I1 para mí es, según esto, voy a tomar el que está escrito, 0,3 dice, ¿no? Milis, más IO, que es un amperio. IC1 debería de darme una corriente de 1,0003 amperios, ¿no? Pero aproximadamente, ¿esto qué sería? Aproximadamente sería un amperio, ¿no? Porque los ceros que están por ahí no hace tanto efecto. Entonces, de ahí hice uno conocería, ¿no? Entonces, podría decir lo siguiente, que la resistencia R4, ¿no? R4 es igual a ¿qué? Dice que es a la caída de tensión de BR4. ¿Pero qué es caída de tensión de BR4? Nos fijamos acá en el primer caso. Ya que era la caída de tensión para cuando he calculado BR4. Miren, aquí está, ¿no? Lo vamos a pintar de amarillo, ¿no? Dice que es todo esto, ¿no? Para mí sería BR, ahí lo hemos llamado BR4, ¿no? BI menos BZ, dice, ¿no? BI menos BZ. Pero para mí BZ no está pues, como tal ahí. BI menos BZ, dice, ahí nos quedamos. BI menos BZ. Volvemos nomás acá y ponemos acá. Entonces decimos que BI, decíamos acá que de acuerdo a nuestra definición, era, ¿dónde está? BR era igual a BI menos BZ. Pero el BZ, ¿qué se representa para mí? Se presentaría todo esto, ¿no? Todo esto. Si pongo un voltímetro acá, representaría todo esto. No tendría que decir BI menos, ¿en qué terminal está? En el colector, ¿sí o no?
en el colector. Entonces tendría que decir lo siguiente, no tendría que decir VI menos voltaje del colector 2, ¿no? Porque es el transistor 2. Entonces, voltaje del colector 2 debería ser eso, ¿ya? Ahora, ¿cuánto cae ahí? Ese es el dilema que salta aquí, ¿no? Ese es el dilema que se puede. ¿Cómo averigua el voltaje del colector? ¿Mm? ¿Cómo puedo averiguar ese voltaje del colector 2? ¿Mm? Puedo decir también lo siguiente, antes de poner el voltaje de colector 2, ¿dónde está? Voltaje de colector 2 es igual al voltaje colector emisor, ¿sí o no? 2. Porque no hay resistencia respecto a tierra. Aquí no tengo resistencia, aquí no hay resistencia. No hay resistencia, ¿ya? Como no hay resistencia, son iguales, pero tendría que entonces averiguar cuánto es el voltaje colector emisor, ¿no? Ya, ¿de dónde puedo sacar ese valor de voltaje? ¿De dónde se puede averiguar? ¿No? Tendría que conocer, ¿no? Tendría que conocer esos valores, ¿no? ¿Cómo averiguaría? ¿Mm? Porque una vez que conozca voltaje de colector emisor 2, estaría ya conociendo VR y con eso ya estaría conociendo la, el valor de la resistencia que voy a colocar ahí, ¿no? Ya estaría conociendo el valor de resistencia que voy a colocar ahí. ¿Ya? ¿Cómo averiguamos, compañeros? ¿Mm? Sabemos que por ahí circula IC, ¿no? Nada más, y no hay más valor de resistencia y nada, solo hay eso, ¿no? Entonces, a ver, voltaje colector, ahí no, voltaje colector emisor. En este punto llegaría a ser la caída de tensión que se tiene ahí, ¿no? Ya, pero tendría que conocer este otro voltaje que yo tengo en la resistencia, ¿no? Ahí hay otro problema, ¿no? Y la otra corriente que no conozco, ¿no? Y la resistencia que yo tengo forzaría, no, 0,7 tendría por este otro lado, ¿no? Y ahí no tendría más nada, ¿no? Ya, no habría nada. ¿De dónde calculo ese voltaje? Ese es el problema, ¿no? Ahorita, ¿cómo determinamos ese voltaje que hay ahí? Porque conociendo ese voltaje, averiguaríamos ya la caída de tensión, ¿no? A ver, si tengo acá, en el emisor, por si acaso, tengo 0 voltios, ¿ya? En el emisor no hay voltaje. Después por el otro lado, tal vez podría ser, ¿no? Pero por el otro lado, a ver, ¿cuál me serviría? ¿Mm? La caída de tensión entre lo que es, podríamos hallar esto, ¿no? Podríamos hacer esto. ¿Mm? Voltaje de la base tendría, ¿no? Aquí lo voy a, bueno, tanto rayar tampoco vamos a poder entender, ¿no? Aquí podría poner mi voltímetro y medir respecto a tierra, eso sería voltaje de la base, ¿no? Voltaje de la base. También agarraría mi voltímetro y mediría en la parte de arriba, ya acá, mediría y tendría acá. Lo que calcularía es voltaje colector, voltaje base colector tendría que calcular acá, ¿no? Voltaje base colector. Entre voltaje base colector aquí era igual. El voltaje base colector era igual a voltaje base menos voltaje de colector, ¿no? Ahí averiguaría voltaje de base, sí averiguaría. Entonces lo que me faltaría sería voltaje de colector, ¿no? O sea, ahí también quedaría al mismo punto, ¿no? ¿Ya? Hay un problema ahí. Uy, no pensé que iba a complicarse así, ¿no? Ahí lo que quiero averiguar es el voltaje del colector, ¿no? ¿Ya? El voltaje del colector. Ahora, para 0,7, miren, podemos asumir, hay otra relación que hemos manejado, ¿no? Cuando el amplificador está en su zona activa o lineal y asumimos que es el punto central Q, ¿no? De trabajo, es BCC medios, ¿no? Y su BCC para mí llegaría a ser la parte superior, ¿vale? Es decir, voltaje colector, la parte de arriba, pero
como vemos en este transistor, no está directamente conectado, ¿no? Entonces, lo que tendríamos es una resistencia de por medio. Si asumiríamos eso, podríamos decir lo siguiente. Si yo tengo un voltaje de entrada, ¿no? El voltaje de entrada también me podría ayudar en pocas palabras, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a poner voltaje de entrada. Acá ponemos voltaje de entrada. Tiene que ser mayor a VO más 3. Esa era, creo que, la condición, ¿no? Esa era la condición. Entonces, BI va a ser igual a 15, ¿no? Más 3. BI llegaría a ser 18 voltios. ¿Ya? 18 voltios. A ver, ¿eso en qué me sirve? Ya conozco que es 18 acá. Entonces, si fuese 18 acá, en el transistor podríamos decir, este sería para mí mi VCC hacia arriba, ¿no? De respecto a tierra, mi VCC. Aquí podría yo considerar que caiga para que voltaje colector emisor, ¿no? Esté trabajando en 0,7. Debería, voltaje colector emisor punto Q, le podemos poner acá. 2, tiene que ser VCC medios. Pero para mí, ¿qué es VCC? VCC para mí es BI, ¿no? VCC es BI. Entonces, esto podríamos hacer. Voltaje colector emisor punto Q2 va a ser 18 entre 2. Eso sería voltaje colector emisor punto Q2. Tomaremos como 9 voltios. ¿Ya? 9 voltios. A ver, ya. Eso pasaría, 9 voltios. ¿Ya? Entonces, como ya conozco voltaje colector emisor punto Q, además, esto es igual a voltaje colector 2, ¿no? Entonces, la resistencia sería igual a, hemos dicho BI, menos voltaje colector 2, ¿sobre qué era? ¿Dónde está? Damos copiado. Sobre I de base 1 más I de colector 2, ¿no? I de base 1 más I de colector 2, ¿ya? Este es R4 por si acaso. R4 es igual a BI. ¿Cuánto vale BI? Vale 18. ¿Sí, no ve? Menos voltaje colector 2 vale 9. ¿No? Eso vale 9. ¿Ya? Todo esto dividido I de base 1. ¿Cuánto vale I de base 1? ¿Dónde está I de base 1? Para I de base 1, fíjense acá. Ahorita terminamos, ya tenemos todavía. I de base 1 necesito saber I de colector 1. ¿No ve? Ya, ¿de dónde saco I de colector 1? Aquí está. ¿Ya? Entonces, estaríamos asumiendo que es 1 amperio, decimos que es eso. 1 amperio entre 200, ¿no? Porque I beta 1 vale 200. Ahí está, ¿no? ¿Esto cuánto sería? La corriente de la base, ¿no? Tendríamos que dividir 1 dividido entre 200. Eso sería igual a 5 milis. ¿Eso es, compañeros? Y de base 1 es igual a 5 miliamperios. Eso me sale. ¿Me corroboran, ya? Entonces, eso me faltaba, ¿no? 5 miliamperios. Entonces, aquí reemplazo los 5 milis, ¿ya? Más I de colector 2. ¿Dónde está I de colector 2? Vale 20 milis. 20 milis. ¿Cuánto vale R4? ¿Ya? 9 dividido entre 5 más 20, 25 sería, ¿no? 25 milis sería, 9 dividido en 0,00, 0,25 sería, ¿no? Esto me vale 360 ohmios. A ver, corroboren, compañeros. ¿Está bien? Corroboren, compañeros. Sí, ¿Está eso bien el le... valor de la resistencia? Ya, compañeros. ¿Ya? Bien. Parecía todo lo verde posiblemente esté bien, ¿ya? ¿Cómo vamos a salir de eso? Posiblemente les digo, porque, a ver, ¿dónde está? Porque hay que verificarlo todavía, ¿no? Vamos a llevarlo al simulador y eso es lo que ustedes me van a hacer. Me van a armar el circuito con este valor de resistencia R4360
¿ya? Van a poner el 4360. Van a utilizar un transistor genérico con un beta de 200, ¿ya? Para Q2 y un beta de 50 para Q1, ¿ya? Y con esas corrientes, obviamente, si es que fuese, digamos, yo sé que se puede eso cambiar, ¿no? Y vamos a medir el voltaje de salida, ¿no? Me van a poner un voltímetro a la salida, ¿ya? Y también me van a colocar un voltímetro entre base y emisor en los dos transistores, ¿ya? Ya, esto lo van a hacer con el Proteus, ¿ya? Porque el Every Circuit ha funcionado. He visto que de algunos ha funcionado, ¿no? Tal vez yo en alguno me equivoqué y no quería dar, ¿se acuerdan? La clase no quería funcionar, pero de muchos vi, estaba bien, ¿ya? Pueden armarlo de esa forma. Ahí que salte algún problema y yo también lo voy a revisar, ¿ya? Entonces, en eso estaríamos quedando, jóvenes. Lamentablemente quería llevar reguladores más, pero pues bueno, esto también es lo fuerte también de la materia, ¿ya? Es lo interesante también, ¿ya? A ver, pregunta hasta ahí al respecto, si es que tenemos 17 estudiantes, ¿no? 10 y 15 tenemos, ¿no? Y el resto, ¿dónde se fue? Ya se ha aburrido, ¿no? O bueno, se han ido a festejar a su mamita también, ¿no?